Esta parábola transformadora te hará replantear tu concepción de la felicidad. En su núcleo, gira en torno a un hombre perpetuamente insatisfecho, alguien cuya vida, a pesar de sus esfuerzos, carece de verdadero contentamiento. Día tras día, se ve inmerso en una existencia monótona, marcada por un descontento que parece no tener fin. Este hombre se encuentra constantemente comparándose con los demás, creyendo que la felicidad reside en alcanzar lo que otros poseen. Su anhelo por una casa bonita se convierte en el símbolo de su búsqueda de satisfacción, convencido de que tal logro llenará el vacío que siente. Esta narrativa no solo refleja la lucha del personaje principal, sino que también invita a una profunda reflexión sobre lo que realmente constituye la felicidad en nuestras vidas. En la búsqueda de completar su vida, el hombre creía firmemente que encontrar una pareja perfecta era la clave. Veía en los demás una felicidad aparente que anhelaba, convencido de que el amor era el último ingrediente que le faltaba. A medida que su obsesión crecía, la riqueza se convirtió en otro de sus grandes anhelos. Pensaba que el dinero no solo le traería seguridad, sino también la admiración y el cariño de una pareja ideal. Soñaba con lujos que creía imprescindibles para su felicidad. Sin embargo, sus días se tornaban cada vez más monótonos, atrapado en una rutina de sueños y deseos no cumplidos. La vida del hombre era una constante búsqueda de algo más, sin encontrar nunca verdadera satisfacción en lo que ya poseía. Entonces, un evento inesperado lo obligó a detenerse y reflexionar. Se dio cuenta de que su incansable búsqueda exterior ignoraba una pregunta fundamental: ¿qué era realmente lo que deseaba? Comenzó a cuestionar la autenticidad de sus anhelos, preguntándose si realmente le pertenecían. Este cuestionamiento lo llevó a emprender un nuevo viaje, esta vez en busca de la verdadera fuente de la felicidad. Decidido a desentrañar el misterio, el hombre se aventuró más allá de lo material, hacia un entendimiento más profundo de su propio ser. En su búsqueda, el hombre encontró a un sabio que vivía con serenidad. Este le ofreció una nueva perspectiva sobre la vida, explicando que la verdadera felicidad no residía en las posesiones materiales, sino en el interior de cada uno. El sabio compartió con él el secreto de tenerlo todo. No se trataba de acumular riquezas, sino de valorar lo que ya se tenía. La riqueza verdadera era la gratitud y la capacidad de disfrutar de los momentos simples de la vida. Inspirado, el hombre empezó a aplicar los consejos del sabio en su vida. Poco a poco, su constante descontento comenzó a desvanecerse. Empezó a sentirse más pleno, reconociendo la belleza en las pequeñas cosas que antes ignoraba. Esta transformación lo llevó a crear una vida plena sin depender de riquezas materiales. Descubrió la importancia de la gratitud y la aceptación, aprendiendo a valorar lo que tenía en vez de anhelar lo que le faltaba. El descubrimiento de la belleza en las pequeñas cosas de la vida cotidiana fue revelador para él. Comenzó a disfrutar de los rayos del sol, la risa de los niños y la paz de un hogar tranquilo, encontrando finalmente la verdadera felicidad. Creando una vida plena sin riquezas materiales, el hombre descubrió la auténtica esencia de la felicidad. Entendió que los momentos más significativos no provenían de lo material, sino de las experiencias y vínculos creados con quienes lo rodeaban. Su nueva percepción sobre lo que realmente importa transformó su existencia. Ya no buscaba la aprobación externa ni acumular bienes para sentirse completo. La paz y el contento brotaban de su interior, reflejando la riqueza de su ser. El impacto de esta parábola en la actitud del hombre hacia la vida fue monumental. Comenzó a vivir con un propósito renovado, apreciando cada día y encontrando alegría en las simples maravillas de la existencia. La felicidad, descubrió, residía en el amor propio y en las relaciones significativas. La compañía de seres queridos y la aceptación de sí mismo se convirtieron en sus tesoros más preciados, más allá de cualquier posesión material. Comprender esta parábola tiene el potencial de transformar vidas. Nos invita a reflexionar sobre nuestros deseos y lo que realmente necesitamos para ser felices, recordándonos el poder de cambiar nuestra realidad interna para mejorar nuestra vida externa. Reflexionar sobre esta parábola nos invita a considerar cómo la transformación de nuestra realidad interna
puede tener un impacto profundo en nuestra vida externa. A través de la comprensión y aceptación de nosotros mismos, podemos encontrar un camino hacia una felicidad más auténtica y duradera. Al cambiar nuestra percepción, nos abrimos a la posibilidad de disfrutar de las pequeñas maravillas que nos rodean y valorar aquello que realmente importa. Esta historia nos anima a hacer una pausa y reflexionar sobre nuestros propios deseos y necesidades. ¿Estamos buscando la felicidad en los lugares correctos? La invitación es a explorar lo que verdaderamente necesitamos para ser felices, más allá de las riquezas materiales y el reconocimiento externo. Al final, podríamos descubrir que la clave de la felicidad reside en el amor propio y en las relaciones significativas que cultivamos a lo largo de nuestra vida. Si te ha gustado, te invito a suscribirte para no perderte ninguno de nuestros próximos contenidos. Dale un me gusta para apoyar y comenta abajo tus pensamientos o cómo planeas aplicar lo que hemos hablado hoy. Y si crees que este vídeo puede inspirar a otros, por favor, compártelo, sigamos creciendo juntos y recuerda seguir elevando tu vida cada día.